fomentando la cultura, el humor y el aprendizaje. Para la mayoría de nosotros, un viaje en tren suele ser algo normal. Paisajes tranquilos y el ritmo constante de las vías del tren. Sin embargo, en ciertos rincones del planeta, subir al vagón no solo es un traslado, sino un acto de fe. Existen rutas donde la ingeniería humana tuvo que enfrentarse a lo imposible, desde vías que cruzan zonas volcánicas, puentes expuestos al mar y trayectos que avanzan entre montañas, donde el margen de error es mínimo, hasta trenes sobrecargados, donde las personas viajan expuestas a condiciones extremas. Esas son las 10 rutas ferroviarias más peligrosas del mundo, donde la ingeniería desafía a la naturaleza. Suscríbete y comparte. 10. Darjeeling Himalayan Railway, también conocido como el tren de juguete. Este ferrocarril de vía estrecha conecta las ciudades de Siliguri y Darjeeling en el estado de Bengala Occidental, India. Fue construido entre 1879 y 1881 por los británicos durante la época colonial y recorre aproximadamente 88 kilómetros. En su trayecto, asciende desde unos 100 metros sobre el nivel del mar en New Jalpaiguri hasta unos 2.200 metros en Darjeeling. Para lograrlo, utiliza 6 zigzags y 5 bucles, una ingeniería diseñada para ganar altura en una zona completamente montañosa. Durante el recorrido, ofrece visitas impresionantes de las montañas del Himalaya y de las plantaciones de té que rodean la región. Sin embargo, forma parte de la red ferroviaria india, donde los accidentes son relativamente frecuentes en comparación con otros sistemas del mundo. Por ejemplo, en 2023 se registraron más de 20.000 incidentes ferroviarios en India en general, y aunque todos están relacionados con esta ruta, reflejan el nivel de presión y riesgo que existe en el sistema en esta zona. También se han registrado incidentes recientes asociados a deslizamientos de tierra y condiciones extremas del terreno. Todo esto convierte este tren no en una ruta peligrosa por sí misma, sino en un recorrido desafiante marcado por el entorno extremo en el que opera. 9. Ferrocarril circular de Georgetown. El Georgetown Loop Railroad es un ferrocarril histórico ubicado en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Fue construido originalmente en 1884 durante la época de la minería en las montañas rocosas y posteriormente restaurado como una ruta turística. Aunque su recorrido es relativamente corto, de apenas 2 millas, 3.2 kilómetros, atraviesa un terreno extremadamente montañoso con pendientes pronunciadas, bosques densos y puentes elevados sobre el río Clear Creek. Uno de sus elementos más característicos es el viaducto de Georgetown, una estructura que permite al tren cruzar un valle profundo en plena montaña. Durante el invierno, la nieve y el hielo hacen que el paisaje sea aún más extremo, aumentando la dificultad del entorno en el que opera. El ferrocarril Georgetown Loop, restaurado en 1984 como atracción turística, no registra una cifra oficial de fallecidos en su etapa moderna. En diciembre de 2017,
ocurrió un descarrilamiento de un vagón con 35 pasajeros, aunque sin reportes de muertes. Sin embargo, su diseño original refleja lo complejo que fue construir una línea ferroviaria en un terreno tan irregular. Todo esto convierte a este ferrocarril no en una ruta peligrosa en la actualidad, sino en un recorrido histórico que muestra el desafío de la ingeniería en las montañas rocosas. 8. Argo Jeep Train. El Argo Jeep es un tren de pasajeros en Indonesia que conecta las ciudades de Yakarta y Bandung, atravesando una de las zonas montañosas más complejas de la isla de Java. Forma parte del sistema ferroviario nacional y ha sido modernizado con el paso del tiempo para mantener la conexión entre ambas ciudades. En su recorrido, cruza valles profundos, zonas de selva tropical y estructuras elevadas que permiten salvar la geografía irregular del terreno. Uno de los puntos más conocidos de esta ruta es el puente Sikurutung, una estructura ferroviaria que se eleva sobre un gran valle y que se ha convertido en uno de los símbolos del trayecto. Durante el recorrido, el tren atraviesa un entorno marcado por la humedad, lluvias intensas y cambios constantes en el clima, condiciones típicas de la región. En cuanto a su seguridad, no existe una cifra específica de fallecidos asociada directamente a este tren como una ruta de alta mortalidad. Sin embargo, forma parte de la red ferroviaria de Indonesia, donde históricamente se han registrado incidentes aislados en diferentes líneas debido a las condiciones del terreno y el clima, incluyendo un descarrilamiento en 2002 y un accidente en 2007. Todo esto convierte al Argo Jeep no en una ruta peligrosa por su historial, sino en un trayecto que destaca por el entorno extremo que atraviesa y la complejidad de su biografía. 7. Ferrocarril Minamiaso, Japón. También conocido como un ferrocarril regional de montaña en la prefectura de Kumamoto, este tren conecta distintas localidades rurales de la región de Minamiaso en Japón. Su origen está ligado al desarrollo ferroviario del siglo XX, cuando se buscaba mejorar la conexión entre comunidades aisladas en zonas montañosas del país. A lo largo de su recorrido, atraviesa valles, ríos y zonas de gran vegetación, además de pasar muy cerca del área del Monte Aso, uno de los volcanes más activos de Japón. Esto hace que el paisaje cambie constantemente, pasando de zonas rurales tranquilas a entornos completamente dominados por la naturaleza volcánica. El trazado del tren se encuentra en una región con una alta actividad sísmica, característica de Japón, lo que significa que el terreno puede verse afectado por terremotos o movimientos del suelo. A esto se suman las fuertes lluvias que pueden provocar deslizamientos de tierra en algunas zonas de montaña. En cuanto a cifras de fallecidos, no existe un registro significativo asociado directamente a este ferrocarril como una ruta de alta mortalidad. Sin embargo, la región de Kumamoto sí ha sido afectada por eventos naturales importantes, como los terremotos de 2016 que dañaron seriamente la infraestructura local y provocaron numerosas víctimas en toda la zona. Actualmente, la seguridad del ferrocarril Minamiaso en Japón es alta, caracterizada por la meticulosa infraestructura ferroviaria japonesa, beneficiando las estrictas normas nacionales que incluyen sistemas avanzados de control de trenes y protocolos de seguridad preventivos. Todo esto convierte a este tren no en una ruta peligrosa para su operación diaria, sino en un recorrido profundamente condicionado por la actividad natural de una de las regiones más inestables de Japón. 6. Tren a las nubes. Si eres una persona que le temes a las alturas, será mejor que no intentes subirte a este tren conocido como el tren a las nubes. Este ferrocarril turístico se encuentra en el noreste de Argentina, en la provincia de Salta, y recorre una de las zonas montañosas y más extremas de la cordillera de los Andes. Fue inaugurado en 1948 después de décadas de planificación y construcción
que comenzaron en la primera mitad del siglo XX con el objetivo de conectar zonas aisladas de la región con la red ferroviaria nacional, con una vista inimaginable. A lo largo de su recorrido, el tren atraviesa valles profundos, montañas áridas y paisajes completamente desérticos, ascendiendo hasta más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en el viaducto de la Polvorilla, uno de sus puntos más icónicos. Este ascenso extremo hace que el ambiente cambie por completo, pasando de zonas habitadas a un entorno donde el aire es más delgado, las temperaturas son bajas y las condiciones pueden volverse difíciles para los pasajeros. En cuanto a cifras de fallecidos, no existe un registro significativo de muertes directamente asociadas a su operación moderna como tren turístico. Sin embargo, su construcción fue un proceso complejo realizado en condiciones extremas de altura, geografía y clima. Se han reportado descarrilamientos y averías mecánicas, como uno en julio del 2014 donde el tren descarriló sin causar heridos ni víctimas mortales. En ocasiones el servicio ha quedado varado a gran altura, cerca de 4.000 metros, provocando malestares físicos en pasajeros debido a la altitud, pero sin desenlaces fatales. Todo esto convierte este tren no en una ruta peligrosa por su operación actual, sino en un recorrido extremo definido por la altitud y las condiciones naturales de la cordillera de los Andes. 5. Kuranda Scenic Railway. También conocido como el ferrocarril panorámico de Kuranda, este tren turístico se encuentra en el estado de Queensland, Australia, y conecta la ciudad de Cairns con el pequeño pueblo de Kuranda, atravesando una de las selvas tropicales más antiguas del mundo. Fue inaugurado en 1891 como parte de un proyecto de expansión ferroviaria en zonas montañosas, con el objetivo de conectar comunidades del interior con la costa. A lo largo de su recorrido, el tren asciende por la cordillera de los Barron George, cruzando túneles excavados en la roca, puentes elevados y zonas de selva densa donde la vegetación prácticamente envuelve la vía, y el trayecto es conocido por sus vistas, cascadas, acantilados y la selva tropical de Daintree, pero también por lo complejo que fue construirlo en un terreno tan irregular y húmedo, donde las lluvias constantes y los deslizamientos de tierra eran un reto importante en cuanto a cifras de fallecidos. No existe un registro significativo de muertes asociadas a su operación moderna como tren turístico. Sin embargo, durante su construcción en el siglo XIX, las condiciones extremas del terreno hicieron que el trabajo fuera especialmente difícil y peligroso. Todo esto convierte a este tren no en una ruta peligrosa por su operación actual, sino en un recorrido histórico que destaca por el reto de ingeniería que supuso atravesar la selva tropical australiana. 4. White Pass and Yukon Road, también conocido como la ruta de White Pass and Yukon. Este ferrocarril histórico conecta la ciudad de Skagway en Alaska, Estados Unidos, en el territorio del Yukon en Canadá, atravesando una de las regiones montañosas más extremas de Norteamérica. Fue construido entre 1898 y 1900 durante la fiebre del oro de Klondike, con el objetivo de facilitar el acceso de mineros y suministros hacia las zonas de explotación en el norte. A lo largo de su recorrido, el tren asciende por montañas rocosas, atraviesa acantilados profundos y cruza puentes elevados sobre cañones estrechos, en un entorno donde la geografía es especialmente agresiva. El paisaje cambia constantemente entre tundra, nieve, bosques y zonas heladas, lo que hace que las condiciones climáticas puedan volverse extremas, especialmente en invierno, con nieve intensa y riesgo de avalanchas en algunas áreas. En cuanto a cifras de fallecidos, la mayoría de los registros históricos corresponden a su construcción a finales del siglo XIX, cuando las condiciones de trabajo fueron especialmente duras en la montaña. En su operación moderna como tren turístico, no se registran cifras significativas de muertes. Todo esto convierte este tren no en una ruta peligrosa por su funcionamiento actual, sino en un recorrido extremo marcado por la geografía hostil de Alaska y el Yukon. 3.
Ferrocarril Nariz del Diablo, también conocido como la Nariz del Diablo. Este ferrocarril se encuentra en la provincia de Chimborazo, en Ecuador, y forma parte de una de las rutas ferroviarias más famosas de los Andes sudamericanos. Fue construido a principios del siglo XX, entre 1901 y 1902, durante un periodo en el que la ingeniería ferroviaria buscaba atravesar zonas montañosas extremadamente difíciles de la cordillera andina. A lo largo de su recorrido, el tren desciende y asciende por una montaña casi vertical, utilizando un sistema de zigzags que le permiten ganar o perder altitud de forma controlada en un espacio muy reducido. El trayecto atraviesa acantilados, valles profundos y zonas rocosas donde la pendiente es tan pronunciada que la construcción de una línea recta era prácticamente imposible. Durante el recorrido, el paisaje cambia entre montañas secas, vegetación andina y vistas abiertas del valle, lo que lo convierte en una de las rutas más impresionantes de la región. En cuanto a la cifra de fallecidos, la construcción del ferrocarril de la Nariz del Diablo en Ecuador, considerada una de las rutas más difíciles del mundo, costó la vida de más de 2.500 a 3.000 personas. Estas muertes ocurrieron principalmente debido a enfermedades, explosiones y condiciones extremas de trabajo durante la edificación del tramo a principios del siglo XX. En su operación moderna como ruta turística, no registran cifras significativas de muertes, ya que actualmente funciona bajo condiciones controladas. Todo esto convierte a este tren no es solo en una ruta peligrosa en la actualidad, sino en un recorrido extremo marcado por la geografía vertical de los Andes y la dificultad de su ingeniería. 2. Mumbai Suburban Railway, también conocido como el Sistema Ferroviario Suburbano de Mumbai. Este tren es una de las redes de transporte más importantes de la India y una de las más utilizadas del mundo, conectando la ciudad de Mumbai con sus zonas metropolitanas. Su desarrollo comenzó en el siglo XIX durante el periodo colonial británico y con el paso del tiempo se convirtió en el principal medio de transporte diario para millones de personas que se desplazan dentro y fuera de la ciudad. A lo largo de su recorrido, los trenes atraviesan una de las áreas urbanas más densamente pobladas del planeta, pasando por estaciones abarrotadas, zonas industriales y barrios residenciales, donde el flujo de pasajeros es constante durante todo el día. Debido a la enorme demanda, los trenes suelen operar con altos niveles de ocupación, especialmente en horas pico, lo que refleja la presión del sistema de transporte en una de las ciudades más grandes de India. En cuanto a la cifra de fallecidos, el sistema de ferrocarril suburbano de Mumbai, conocido por su extrema sobrepoblación, registra una alta tasa de mortalidad anual debido a caídas, atropellos y cruces peligrosos de vidas. Las cifras recientes indican que la mortalidad sigue siendo significativa. Se ha reportado que alrededor de 2.590 muertes ocurrieron en 2023 y 2.468 en 2024. En el sistema suburbano de Mumbai, solo por caídas desde los trenes, se registraron más de 525 personas fallecidas en 2025. Estos factores han convertido a este sistema en uno de los más exigentes en términos operativos, no por su diseño en sí, sino por la cantidad de personas que lo utilizan diariamente. Todo esto convierte a este ferrocarril no solo en una ruta peligrosa por su estructura, sino en un sistema altamente desafiante debido a la presión extrema de su uso diario. 1. Death Railway, también conocido como el ferrocarril de la muerte. Este ferrocarril fue construido durante la Segunda Guerra Mundial entre 1942 y 1943 en el sudeste asiático, con el objetivo de conectar Tailandia con Birmania bajo la ocupación japonesa. Su construcción se realizó en condiciones extremadamente duras, atravesando selvas, ríos, montañas, donde el terreno hace casi imposible el avance de la obra. A lo largo de su recorrido se construyeron puentes de madera sobre ríos profundos y tramos excavados directamente en acantilados, en un entorno donde el clima, las enfermedades y el agotamiento afectaban constantemente a los trabajadores. En cuanto a cifras de fallecidos,
Se estima que murieron alrededor de 90,000 a más de 100,000 personas durante su construcción, incluyendo trabajadores forzados y prisioneros de guerra, lo que lo convierte en uno de los proyectos ferroviarios más mortales de la historia. Hoy en día, parte de la ruta sigue existiendo y funciona como una línea turística y de transporte local, pero los tramos originales más peligrosos han sido modificados o reconstruidos. Todo esto convierte a este ferrocarril no en una ruta peligrosa por su operación actual, sino en un recorrido marcado por una de las historias más duras y trágicas jamás asociadas a una vía férrea. Hoy en día, aunque muchos de estos trayectos han sido modernizados y convertidos en rutas turísticas, la sensación de riesgo sigue presente. Viajar en ellos no solo es un recorrido, sino una forma distinta de ver el mundo, donde la seguridad a veces pasa a segundo plano frente a la intensidad del entorno. Al final, lo que hace a estos trenes tan peligrosos es también lo que los hace inolvidables, la forma en la que no recuerdan que por mucha tecnología que hoy en día exista, la naturaleza siempre tendrá la última palabra. Fomentando la cultura, el humor y el aprendizaje desde el año 2012, somos Dr. Wayowski. Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Suscríbete y comparte.